Ahora sí. Buenos Ahora días. sí, ahora sí. Buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Ya se te oye y se te ve, Esther. ¿Ya puedes Muy ir bien. saludando? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, tenemos por aquí ya a Robert, a Javi. Buenos días a los dos. ¿Qué tal estáis? Mm, Voy a bajar un poco el volumen de la música, que me da la sensación de que está altita. Yo, como siempre, ya te digo que no te escucho. Vale, pues Como muy bien. tenemos que estar luego en otro audio. Pues Bueno, preparados para entrevistar por fin a Esther. ya teníamos ganitas. Hace tiempo que terminamos la lectura conjunta del Sol de Argel y ya teníamos ganas de poder estar hablando contigo por aquí. Pues mira, me alegro mucho. También hay gente que estaba con ganas de verte, estaba con ganas de hablar contigo, así que alguna preguntita por el chat habrá. Otros que Sí. también querían verte, pues no pueden porque los sábados pues son días. Pero aún así, Complicado. este vídeo se quedará grabado en YouTube, así que podrán verte en diferido. Estupendo. Muy bien. Vale, pues bienvenida Esther, bienvenida a nuestro espacio de entrevistas y gracias por participar con nosotras y ser una de nuestras autoras de la lectura conjunta. Muchas gracias a vosotras por organizarlo. Además, hay que Bueno, decir que tu nosotras libro no encantadas. dejó indiferente a los lectores. Hubo gente que nos escribía diciendo, me lo he leído del tirón. Me alegro, me Sí, sí, alegro. sí. Además, lo bueno siempre de un libro es eso, que genere luego un debate, ¿no? Pues que pueda dar lugar a una charla, pues, para intercambiar opiniones y visiones. Eso siempre o sea, que me alegro. Y no solamente eso, que también nos cogían y nos comentaban, madre mía, esta parte es como que, Mm. uff, y claro, daba mucho pie luego a comentar cosas. Sí, sí, la charla fue interesante, incluso la de antes de que tú llegaras y también la de después, la de cuando tú estabas ya allí, que no paraban de hacerte preguntas. Mm, Mira, me alegro. Sí, dicen sí, por el sí. chat que la canción suena muy alta. Ya la había bajado yo. Ya lo he notado. Es que luego, como cada canción suena a su propio ritmo, tengo que estar todo el rato pendiente de que encajen. Vale, pues nada, ya que hemos empezado un poquito tarde, culpa mía, lo siento mucho, pues si queréis nos metemos ya a saco paco por ello. Sí, 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 sí. Vamos ya a meternos un poco en vereda, ¿no? Y a empezar a lanzar nuestra batalla de preguntas. Y es que creo que es muy interesante empezar por Por el principio. saber, por el principio, ¿no? ¿Cómo comenzaste a escribir? ¿Cómo te surgió esa idea de, venga, pues voy a ponerme a escribir? No esta novela, sino en general, ¿no? Ujú. En general. Sí, bueno, a mí siempre me encantó leer desde que era muy pequeña y entonces yo creo que un poco una cosa llevó a la otra. Yo recuerdo cuando leí La historia interminable, yo pienso, siempre que intento recordar es ese momento en que un libro te marca de algún modo, aunque seas muy pequeño, que tú dices, ay, si yo pudiera hacer esto, ¿no? Pues a mí me pasó con La historia interminable, ¿no? Que yo dije, debe ser increíble poder hacer sentir esto a otras personas, ¿no? Entonces yo desde muy pequeñita siempre estuve muy conectada a los libros, siempre me gustó mucho escribir. Y empecé pues muy jovencita además con poesía, que bueno, luego no que lo fui dejando, ¿no? Pero siempre ha sido como una parte más privada. Y justo en la última novela que publiqué sí que había un personaje que era poeta y sí que ahí volqué un poquito de esa poesía que nunca me he atrevido a intentar publicar, ¿no? Sí que mi primer contacto con la escritura vino casi de la mano, pues antes que los relatos y la novela vino de la poesía, ¿no? Después yo ya me lancé como mucho siempre he sido como de ritmo de novela, ¿no? A mí el relato me parece un género muy complicado. Es una pena que en España ha cambiado, ¿no? Pero que en general se consideraba, y digo en pasado, ¿no? Porque afortunadamente la gente que sabe de Sí. literatura y todo perfectamente sabe que es un género dificilísimo, ¿no? Pero me parece por eso, como que yo me muevo mejor en las distancias un poco más largas. Así que en mi primer intento de novela fue cuando tenía 17 años. Y Ostras, qué bueno, de ahí joven. sí, sí, de hecho tengo dos novelas, entre comillas, porque no lo llamaría así, ¿no? Sino intentos de ahí bien guardaditas en el cajón, escritas a mano en cuadernos. Y bueno, y luego ya de ahí pues vino El Sol de Argel, que también empecé cuando era muy jovencita y lo tuve un tiempo parado ese libro, ¿no? Tuvo un proceso
respirar un poco, de quedarse guardado, porque la historia que contaba yo creo que necesitaba un poco más de madurez por mi parte, hasta que supe afrontarla del todo como para darle una unidad. Pero sí que ese libro también lo empecé, pues yo creo que tenía 21 años cuando lo empecé, ¿no? Luego ya os digo que se quedó mucho tiempo guardadito ahí, pero así que me viene, sí, yo de siempre que recuerdo siempre he estado súper conectada al mundo de los libros, sí. Me gusta mucho que hayas mencionado La historia interminable, porque ya sois varios los escritores que nos comentéis precisamente ese libro. Yo es un libro que no me he leído nunca, lo tengo súper pendiente, a lo mejor creo que es el momento, ¿no? de Empieza a cogerlo. ser el momento ya. Empieza ya a ser el momento, porque sí, aunque claro, sea mayor, sí. claro, son tantas las recomendaciones. Ojo, de a ver ese si después libro. de leértelo te vas a hacer escritora profesional. No creo que llegue a ese punto, no creo. A mí me Yo parece sí. Hay charcos en los que de momento no me atrevo a meterme, o sea, necesito antes otras muchas cosas, pero por lo menos leerme ese libro, a ver qué tal, porque yo de pequeña no lo leí y no quiero que me pase como con Harry Potter, que ya me lo leí más de mayor y no me gustó. Ay, claro. Fíjate, es que yo creo que depende. Yo Harry Potter también lo pillé, porque cuando Harry Potter se publicó yo ya era un poco mayor para Harry Potter, pero bueno, a mí siempre el tema de la fantasía me ha encantado. A mí El Señor de los Anillos me encantaba, Narnia me gustaba mucho. Entonces yo creo que La historia interminable, pues como es de ese mundo también, prueba a ver qué tal, porque Sí. yo la verdad que también de Michael Ende, Momo también me apasionaba mucho, que fíjate, Momo es un libro que yo creo que no es para niños, porque la historia que cuenta Momo, si la habéis leído, lo que pasa es que como los niños tienen esa capacidad para abstraer y para sacar ese lado que puede resultar menos tenebroso, pero si un adulto lee Momo, aparte de un libro de una vigencia, una actualidad increíble, es un libro súper lúgubre, o sea que es un escritor muy poderoso. Ya nos contarás si te lanzas. Sí. En ese ámbito me pasa lo mismo con Gaiman, que Neil Gaiman tiene cuentos y tiene historias infantiles, y luego dices, es que Coraline no es una historia infantil. Pero él sí que hace esa diferencia entre cuentos para adultos y no. Claro. Sí. Pero Momo, como dice ella, es un cuento que de siempre han recomendado para niños, y es como las últimas pelis que hacen de animación, que dices, para niños nada. Tiene aquí todo esto, una subtrama solo pillan los adultos, que telita. Como los 15 primeros minutos de Up, ¿no? Que es madre mía. Ay, por favor. Últimamente todas las películas de animación actuales tienen un subtexto detrás que tiene hasta bromas sexuales que, claro, los niños no pillan, pero los padres que están viendo la peli sí. Claro. Bueno, eso está bien, que lo hagan pensando para toda la familia, Sí. así ya no es como antiguamente, ¿no? Que era, parecía un sacrificio ver una película de... Los grandes consumidores de animación somos la generación millennial. Claro. Entonces Totalmente. hacen pelis para nosotros y nuestros hijos. Claro. Pues sí. Y también ahora para cambiar un poco el paradigma, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, cuando yo hice el directo, hicimos luego una raid a María Fornieles, estaba precisamente hablando de Luca, de la película última de animación de Pixar, y es que sacó un trasfondo que yo, o sea, es que no lo había pillado en absoluto, y era que todos los colores que está utilizando Luca en todo momento son de la bandera trans, y dije, ostras, y lo mismo pasa un poco con Frozen 2. También hay que tener un poco cuidado con las interpretaciones, ¿vale? Que a veces los expertos interpretan cosas que los autores ni habían pensado. Claro. Sí, a ver, esto es como También es verdad. Muchas veces eliges estos colores porque quedan bonitos y luego te dicen, sí, porque ese color simboliza que no sé qué, y tú. Y a mí me ha pasado hasta con mis propios textos, que un lector beta me dice, ay, pues me encanta cuando querías decir esto, y yo quería decir eso. Pues a lo mejor ha sido la libre interpretación, pero no sé, me encantó ese análisis que hizo María y dije, ostras, pues puede ser. O sea, dije, me cuadra bastante lo que dice. Y un poco pues en relación a todo eso, ¿no? Pues cómo estamos llevando también la literatura a ese punto en el que tanto seas niño como seas adulto, puedes sacar algo de ese libro. Entonces, sí, es muy enriquecedor, sí. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del Nos tema, estamos así desviando. que para intentar focalizarlo, me gustaría que nos contaras tú cómo te enfrentas a la creación de las historias, a la creación de las novelas, porque precisamente tú misma has mencionado que no se trata igual un relato, que una poesía, que una novela. Entonces, ¿cómo haces tú para enfrentarte a la escritura de una novela?
Pues yo tardo mucho en escribir. Yo soy una escritora que se lo toma con calma, ¿no? Sí, me parece que el texto necesita una buena digestión, ¿no? Que necesitas, hasta que te enfrentas al ordenador, necesitas un proceso previo, por lo menos en mi caso, que suele durar bastante y que siempre está vinculado a la escritura manual. Para mí, asocio toda la creación de una historia a tomar notas, a ese proceso como más antiguo y más artesano, ¿no? De llevar un cuaderno, de reflexionar. Y para mí siempre empieza todo pues con la idea como el tema central o a lo mejor los temas principales de los que quiero hablar, ¿no? En el libro. Por ejemplo, en el Sol de Argel, pues quería hablar sobre todo del tema de la identidad, ¿no? Pues de las máscaras, de cómo ocultamos lo que somos, ¿no? Cómo la sociedad nos fuerza a dar una versión de nosotros que a veces difiere mucho de lo que realmente somos. Y cuando tengo esa idea principal, después todo pasa por trabajar mucho los personajes. Yo hasta que no me siento muy cómoda con los personajes, que no los conozco muy bien, que no sé exactamente sus debilidades, sus fortalezas, no me lanzo a escribir bien la historia. Después me gusta mucho planificar todo, menos el final. Siempre en general, ¿no? Vamos, no digo que vaya a ser así para todo mi proceso, mis procesos creativos, pero en general sí que me gusta que el libro vaya dialogando un poco conmigo y que él también me guíe un poquito hasta el final. Especialmente en El Sol de Argel me pasó mucho con el final, ¿no? Me lo pensé muchas veces qué tipo de final quería para la historia. Pero el resto del libro siempre lo intento planificar bastante. Tengo como un guión con las pautas principales de cada capítulo, ¿no? Y para que la historia, pues, o sea, yo no soy de estos escritores que puede escribir el capítulo 20 y después ir al capítulo 2. No, yo necesito... Me fascina eso. Ya, a mí también me fascina, ¿no? A mí me parece una locura, o sea, me explota la cabeza que me digas que, bueno, ahora yo me pongo con el capítulo 2 y voy a dar un salto al 30. Claro, pues no, yo no puedo. O sea, sí, en la fase de corrección, ya una vez la novela es un poco un todo, ¿no? Que ya tiene esa consistencia, sí, pero de primeras, por mucho que tenga la historia en la cabeza, yo sería incapaz de saltar. No puedo. Así que ese es un poco el modo en que me enfrento. Y ya cuando me siento delante del ordenador, ya es cuando realmente sí que me siento como preparada para volcarlo todo, ¿no? Un poco, ya después, cuando te surgen los periodos de creatividad, pues claro, ahí tampoco puedes tú presionar mucho, pero sí que quiero intentar siempre que cuando ya estoy preparada para sentarme frente al ordenador es porque la historia ya está muy, muy consolidada en mi cabeza. En ese sentido te entiendo completamente. De formas distintas, pero ambas tenemos nuestro mapa y en eso empatizamos mucho. Quiero recordar a la gente del chat que pueden intervenir y hacer preguntas en el momento en el que quieran, ¿vale? No vamos a hacer al final un momento de preguntas, sino que cuando se os ocurra algo de lo que estáis oyendo o lo que sea, estáis invitados pues a la conversación. Disparar. No, que en ese sentido, un poquito brujulilla sí que eres, ¿no? Sí, a mí me gusta guiarme, a no ser que sea algo, por ejemplo, con poesía, pues es distinto, ¿no? Yo creo que cada género tiene un poco, sobre todo el tema de la poesía, pues funciona de otra manera distinta, ¿no? Es como casi, dijéramos, más visceral, ¿no? Más como asociado a ese momento, ¿no? Como casi, por así decirlo, casi de vómito, ¿no? Por así decirlo, porque es como muy, no sé, muy momentáneo. Pero para novelas sí, siempre trabajo todo con mucho guión, con ese mapa, como dice Marta, que a mí me ayuda también a sentirme pues más tranquila, ¿no? A sentir que tengo como atado todo, aunque luego a lo mejor pues metas un capítulo más o se quede algún capítulo fuera, ¿no? Que se ocurre mucho, que muchas veces hay que tirar, ¿no? Aunque nos duela, nos cueste, pues hay capítulos que sobran, hay cosas, ¿no? Que sobran y bueno, yo por ejemplo para un personaje de la última novela lo trabajé, era un personaje que sale muy poco pero estaba muy trabajado, entonces pues a lo mejor de ese personaje tenía hechas como 40 o 50 páginas que no aparecieron en sí en el libro, pero era un trabajo que yo necesitaba hacer pues para que ese personaje, porque aparecía muy poquito, tuviera esa solidez que requería la historia, ¿no? O sea que bueno, eso es un poco como yo lo trabajo. Mira, nos pregunta... que el trabajo del escritor es tú ves la punta del iceberg, después todo lo que hay detrás. No, sí, desde luego. Y cuando no se ha hecho así, se nota. O sea, si está bien hecho, no se nota, pero si no está bien hecho, se nota.
Totalmente, lo que tú dices, sobre todo, si está bien hecho no se nota. No es como cuando la gente te dice, ay, qué manera tan sencilla de escribir tienes. Bueno, es que es verdad que es complicado, ¿no? Es Porque, complicado porque hacerlo sencillo. escribir de una manera muy barroca, muy rebuscada, pues bueno, escribir de manera sencilla, que fluya y tal, claro, parece como que es muy, muy fácil, pero no lo es, ¿eh? No, no, no lo es. Es la manera, yo creo que además más llegas al lector, ¿no? Y mejor alcanzas esa sensibilidad o incluso como si tuvieras al narrador contándotelo al lado, pero muchas veces por eso, porque es como de una manera escrita con esa sencillez, pues parece que no se valora tanto, ¿no? Que dice, ay, pues parece como que te ha salido, que te has sentado ahí y te ha salido en un minuto, ¿no? Mm. Un poco en la línea de esto que estamos hablando, pregunta Daniel, ¿cuánto tiempo dedicas a la reescritura? Uf, pues depende, claro, depende de cada historia. Es verdad que a mí me cuesta mucho cerrar, ¿no? Por esa un poco. Yo, por ejemplo, tengo mucha inseguridad siempre, ¿no? Aunque pase el tiempo y avance y tenga más historias o haya publicado más, ¿no? Siempre me enfrento a cada vez que escribo pensando en que quiero publicar algo, pues me enfrento a ello con el mismo miedo como si fuera la primera historia, que yo creo que además es muy bueno, ¿no? Mm, Porque bueno, me parece que solo cuatro genios, incluso estos grandes autores, pues tampoco tienen que tener todo seguro, ¿no? Asegurado que van a hacer una obra maravillosa, que escriban de manera estupenda siempre, ¿no? Entonces, me cuesta mucho cerrar, ¿no? Ese proceso de, uff, ya este es el punto final y corrijo mucho. Leo mucho en voz alta, cuando tengo ya la novela, la primera vuelta corregida en el ordenador, ya imprimo, ¿no? Entonces, después lo que hago es leer en voz alta, que bueno, hace tiempo tuve un buen consejo de alguien que me decía que cuando uno lee en voz alta y además cuando lo tienes escrito, porque en el ordenador parece que no, pero no se corrige igual, ¿no? Entonces, sí, sí que hago mucho periodo de reescritura, de volver a trabajar pues un poco la musicalidad, ¿no? El ritmo, hasta que ya llega un momento que digo, bueno, yo creo que esto que hay he dado lo mejor que tenía o lo que mejor he podido hacer en este momento y yo creo que ya es hora de cerrarlo, pero me cuesta, ¿eh? Hay autores que yo creo que les cuesta menos y me da envidia. Bueno, pero eso también va un poco con cada uno, ¿no? y Y con cada también en el punto historia. en el que eso te iba a decir, en el punto en el que estés tú y en el punto en el que esté también la historia, porque si, por ejemplo, lo que comentabas antes, El Sol de Argel, lo empezaste a escribir muy joven y luego lo retomaste más adelante, entonces, digamos que ya te han pasado en ese proceso de tiempo tantas cosas y que tú también profesionalmente has cambiado, entonces ahí ya pues puedes tardar un poco más en hacer todo este tiempo de la reescritura, ¿no? Esta corrección primera que hacemos, pero también te ayuda, yo creo que es un proceso que ayuda mucho, ¿no? Y lo que comentabais antes, que cuando no se hace, se nota. Sí, claro, totalmente. Y además, si no lo haces tú, en teoría, pues una buena editorial siempre vas a tener un apoyo de alguien que haga ese trabajo si no está bien hecho, ¿no? O que sea un trabajo conjunto entre un editor y el autor, porque eh, yo creo que todos los libros necesitan ser pulidos y un poco de distancia, ¿no? Dejar incluso a lo mejor unas semanas, ¿no? O que haya otro lector, porque nosotros estamos tan dentro de la obra que hay veces que no nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Mm, Es inevitable. Al final es tu obra y se convierte casi en una sombra. Entonces no, hay cosas de las que no te das cuenta. claro. Mm. Hay cosas que para ti están súper claras, porque claro, tú tienes toda la información, todo ese iceberg lo tienes completo. Pero al Mm, lector no le estás mostrando cosas y claro, siempre necesitas que alguien te diga si todo lo que tú has dicho se entiende. claro, totalmente. Bueno, un poco en la línea también queríamos preguntarte, has mencionado antes que tenías un personaje que incluso hiciste 40 páginas de más y que luego tuviste que quitar. ¿Cómo te enfrentas a esa creación de personajes? Pues a mí los personajes, yo creo que los siento casi como si fueran una persona real que tengo a mi lado, ¿no? Entonces, me gusta, como os decía antes, conocerlos mucho, trabajarlos muy bien, porque me parece que
Yo creo que todo se ha contado ya, no vamos a descubrir aquí la pólvora, pero sí que creo que cambia mucho el modo en que contamos las historias, afortunadamente, ¿no? Y cambia mucho también cómo la cuentan los personajes y cómo la viven los personajes, porque, bueno, pues el alma humana, la verdad que es una fuente de misterios y una fuente de inquietudes, y yo creo que por mucho que toquemos temas que se hayan tocado ya, el enfoque y cómo lo vive cada persona, pues se puede hacer de manera diferente, ¿no? Entonces yo eso, trabajo mucho los personajes, pues me gusta conocerlos muy bien, que sean personajes lo más, lógicamente, como le gustaría a cada autor, ¿no? Pues que no sean planos, ¿no? Que dentro de que a lo mejor tengamos un personaje que es el principal, pues que no resulte, que resulte creíble sobre todo, ¿no? Con esas contradicciones como yo creo que intenté hacer en el caso del Sol de Argel, ¿no? Pues en el caso del personaje de Matías, que es un personaje que parece que lo tiene todo, que está en un momento de su vida maravilloso, ¿no? Y toma una decisión tan drástica como es la que ocurre en el libro, ¿no? De quitarse la vida. Pues claro, cómo hacer que el lector llegue a entender, un poco a empatizar con algo tan complicado como eso, ¿no? Y pensando que además pues son unos hermanos de una familia sin problemas económicos, ¿no? Con cierto éxito, que no son ricos, pero que tampoco se mueven, o sea, que se mueven en un círculo social acomodado, ¿no? Sí que me gusta, porque es lo que me gusta a mí como lectora, encontrarme un personaje que me guste más o menos, pero que sea creíble, que yo pueda empatizar con él aunque me desagrade, pero que Mm, yo diga, vale, este personaje me lo creo, ¿no? Porque no sé si os ocurre a vosotras como lectoras y me ocurre también pues, cuando veo una película o una serie, ¿no? Que si el personaje no me resulta creíble, no puedo llegar a él de algún modo, ¿no? mm, Eh, la historia como que se me cae, ¿no? Ya puede sí, ser muy interesante, pero digo, esto no... Y pasa mucho, ¿eh? A veces de personajes que se quedan como, que tú dices, es que se quedan totalmente en la superficie, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. claro, como a mí como lectora es algo que no me gusta encontrarme, pues siempre intento hacerlo lo mejor posible en esa faceta como autora, ¿no? Pues para que la gente, a mí la alegría es que alguien me diga que un personaje se ha quedado con, o que se esperaba, oh, me hubiera encantado incluso saber más de este personaje, ¿no? Como en el caso de M, que en la novela, que es un personaje que mucha gente me decía, ay, ¿por qué no escribes la novela de M, no? Pues algo que es muy bonito como autor, ¿no? Porque un personaje que tiene muy poquita cabida en el libro, pero que a la gente le ha llegado, es algo muy especial. Sí, 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 es súper especial. Y bueno, en la charla privada también te lo comentábamos, ¿no? Que cuando conoces a M siempre te quedas en plan de, ay, pero ahora qué va a pasar con M. Claro, Entonces, claro. eso también es muy bueno, ¿no? Poder crear un personaje así y que al lector se quede con ganas de saber más de su historia, ¿no? mm. Sí, sí, es bonito, sí. Además que luego pasa lo contrario, si les cuentas toda la historia del personaje, suelen acabar más aburridos, así que dejarles con este quiero más siempre es muy interesante. Sí, claro. Mm. Vale. Em, Tanto El Sol de Argel, que es la obra que hemos leído, como las otras dos, han sido publicadas con editorial. Aquí trabajamos con muchos autores o que quieren ser autores próximamente y pues se plantean todas las opciones. Así que queríamos que nos contaras cómo ha sido para ti el hecho de publicar con editorial. Pues yo respeto mucho todo el camino que hay ahora abierto. O sea, sí que hace años había como más estigma, ¿no? Era como un poco negativo, ¿no? El lanzarte a la autoedición, pero yo creo que ahora ya hasta las grandes editoriales, sabéis que ofrecen un servicio de autoedición que, bueno, que es como muy brillante. Yo creo que se han dado cuenta de que hay un mercado ahí que explotar. Incluso ha habido varios autores que ahora son muy, no recuerdo ahora mismo si es este autor, puede ser Eloy Moreno, puede ser que empezara con, si no Sí, me recuerdo mal, suena que Eloy sí. Moreno empezó el autopublicado. autor Sí. del bolígrafo ¿Azul? verde o azul, es que ahora mismo no recuerdo el título, Creo que pero sí. juraría, espero no equivocarme, pero juraría que una vez leí una entrevista con un poco su historia, ¿no? Que él se lanzó a autoeditarlo y tuvo tanto éxito que después pues llegó una gran editorial y compró los derechos del libro y ha seguido publicando, ¿no? El último Entonces yo creo artículo que del blog va de eso, precisamente.
Es muy Mm, respetable, ocurre también en la música, ¿no? Pues como todos estos cantantes que también empiezan con sus canales de YouTube. Yo creo que ahora hay que abrirse, hay que abrir un poco el horizonte, ¿no? No podemos pensar solo que existe la edición tradicional. Por supuesto, a ver, no quita que la edición tradicional pues tenga un valor, por así decirlo, ¿no? Por la sensación simplemente de que tú pasas unos filtros, ¿no? Que se supone que un buen editor pues es un magnífico lector y es una persona que sabe y que está enfocada un poco a conocer el mercado y los lectores, pero yo creo que también ahora hay tanto tipo de lector que es muy difícil, ¿no? Arriesgarse y decir, pues este libro a lo mejor no va a funcionar porque nunca sabemos, ¿no? Entonces yo lo respeto mucho, conozco mucha gente que ha optado por ese camino, ¿no? También porque el mundo del el sentirse rechazado o ignorado, porque muchas veces ni siquiera te rechazan, directamente es que te ignoran, se reciben tantas propuestas que Que ni las no leen. tienen, no tienen, no, claro, no tienen ni tiempo para leer o leer solo un capítulo o dos, que, lo cual también a veces pues es muy injusto, porque a veces puede ser un libro maravilloso que tiene un mal arranque y luego ser un libro estupendo, ¿no? Entonces, yo entiendo también que la frustración que eso genera, pues, bueno, si tenemos esa vía abierta para la autoedición o coedición, pues es muy lógica, ¿no? Luego hay otras pequeñas editoriales que hacen edición tradicional, pero que publican tiradas muy pequeñitas, ¿no? Yo, por ejemplo, especialmente en La Noche de los Cuerpos, pues es una editorial que cuida mucho a deshoras, las portadas siempre se trabaja con ilustradores o con pintores, siempre se trabaja mucho la estética del libro y son tiradas muy pequeñas, ¿no? Pues porque es una editorial que no puede hacer ediciones muy claro. grandes, pero apuesta por una edición tradicional, ¿no? En que Susana Noeda, la editora, pues lee todo tipo de apuestas, lo que ella puede, a lo que ella da abasto, ¿no? Pero pues otras veces la forma de enfrentarse a ellos es hacer tiradas más pequeñas, ¿no? También. Entonces yo lo respeto mucho y también animo a la gente a que pruebe, ¿no? Nunca sabes si tu obra, pues aunque haya tenido ciertos rechazos, después puede llegar a cierta gente, ¿no? Entonces, para mí todas las opciones son respetables y además es que me remito eso a los hechos, a los casos de éxito que todos conocemos y que demuestran que las cosas han cambiado, ¿no? No es como a lo Mm. mejor como hace 20 años que si uno decidía autoeditarse, pues ya era como que el resto de editoriales tradicionales no te iban a mirar nunca, ¿no? Y eso ahora ha cambiado. Y entonces, tu experiencia con la publicación tradicional, con la edición por editorial, ¿cómo ha sido? Yo puedo decir, a ver, yo tengo 3 novelas, cada una ha sido publicada por una editorial diferente, ¿no? La primera novela es verdad que recibió, fue muy ignorada, yo creo, ¿no? Y luego las editoriales que me la rechazaron, pues sí que me dijeron comentarios positivos, ¿no? Pues que era una novela valiente, que a lo mejor no la publicaban pues porque no les encuadraba por línea editorial, pero como comentarios bastante positivos, ¿no? Luego llegó Carena y fueron pues los que en ese momento decidieron apostar por ella y fue un mundo porque yo ya estaba a punto de tirar la toalla, ¿no? Y fue una experiencia bonita. Yo, en general, estoy contenta. Creo que es difícil, creo que es un mundo muy competitivo y que con los años he notado diferencia, ¿no? Yo creo que cuando se publicó El Sol de Argel las cosas eran como todavía más fáciles. Ahora, con esta última novela, siento pues que se publica tantísimo y las editoriales cada vez, las grandes, son más potentes y es muy difícil hacerse un hueco, ¿no? Pero a mí sí me Eso es gusta, clave. sí, me gusta la experiencia de la edición tradicional. Lo que me gusta mucho es trabajar con el editor, ¿no? Encontrar un editor pues que crea en ti, ¿no? Que hagas ese trabajo pues de que el editor te aporte, ¿no? Que tengas esa discusión, aunque sea pues por ejemplo sobre el título de la novela, ¿no? O sobre cómo después le das vida a ese libro que ya cuando se ha publicado forma parte de los lectores, ¿no? Y un editor que te acompañe en el proceso. Esa parte me gusta mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me quedaría más con la edición tradicional, pues por esa idea quizá también tan romántica, ¿no? De trabajar un poco con un editor que se supone que es alguien que va a mejorar tu texto y que al final va a ser casi como un miembro de tu familia, ¿no? Dicho lo cual, la verdad que yo creo que en España lo que tenemos también es mucha oferta de editoriales, muy buenas editoriales, algunas muy específicas para determinados tipos de género, ¿no? Y yo creo que es una suerte también poder tener, aunque se publique demasiado en España para lo que leemos,
creo que es una suerte, ¿no? Que si uno escribe de un modo determinado sabe que hay un nicho de editoriales a las que puede mandar su obra y que no todas son muy genéricas, o sea que eso está bien. Sí, a ver, eso es importante, ¿no? Por un poco lo que dices, porque muchas veces nos rechazan en editoriales, pero porque a lo mejor no estamos mandando nuestro libro o nuestro Claro. manuscrito a la editorial adecuada, Claro, ¿sabes? no O nos sea, hemos informado bien nosotros sobre la Sí, editorial. sí, sí. El error muchas veces es nuestro, ¿no? Digamos, o que no están recibiendo o sea, no están aceptando en ese momento manuscritos, que nuestra idea es, no, es que quiero publicarlo y quiero publicarlo sobre todas las Claro, cosas, pero es que no claro. puedes ir a puerta fría, tienes que estudiar un poquito el Claro, yo mercado. creo que una de las cosas más importantes es uno saber conocer la editorial a la que manda el texto, lógicamente eso, porque yo, por ejemplo, Sí. por mi tipo de escritura, pues a lo mejor no mandaría mi texto a una editorial muy comercial, porque sé que mi literatura no es muy comercial, ¿no? Sé que al contrario, tengo que mandarla a una editorial pues donde haya literatura como más intimista, pues de un modo, lógicamente, yo no voy a mandar una que esté especializada en género negro porque mi novela pues no va por ese género, ¿no? Claro, hay otras a lo mejor que no leen relato y de repente les llegan propuestas de relato. Entonces yo creo que tan importante es escribir el texto como luego informarse sobre, o a lo mejor si es una primera novela, pues directamente mandarla a Planeta, pues suena un poco quizá ambicioso, ¿no? A lo mejor prueba un poquito. Yo creo que hay veces también que hay ese desconocimiento por parte de los autores y es simplemente un proceso de investigación, ¿no? Hay muchas editoriales y no en todas vamos a encajar. Entonces, pues para no perder nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, ¿no? Y autoestima, a veces, pues vamos a intentar centrarnos en aquellas que puedan ser más receptivas a lo que hemos hecho. Hmm, efectivamente. Siguiendo un poco con todo este tema, ¿no? También digamos que, bueno, en nuestra conversación al principio que hemos tenido nosotras en privado, nos has comentado que has empezado a trabajar con la Asociación Colegial de Escritores. No sé si Ujú. lo he dicho bien. Háblanos un poco de ella, porque nosotras nos ha sorprendido un montón, no conocíamos nada y estoy segura de que la gente que nos está viendo pues le va a parecer muy interesante. Mm. Muy bien, pues la Asociación Colegial de Escritores yo creo que hace un trabajo muy interesante, ¿no? Que es el de un poco defender, unificarse para defender los derechos, ¿no? Y las cuestiones que afectan al mundo de los escritores, también de los traductores de toda España, ¿vale? O sea, entonces es una asociación que tiene sede en Madrid, pero como os digo, no importa de dónde seas porque las ventajas son a nivel España. Y bueno, han luchado por derechos tan importantes como el de que no tengas que renunciar a tus derechos de autor cuando cobras la pensión, que es algo que era totalmente injusto, que ha tenido vigencia hasta hace muy poco y que, como decíamos antes, ¿no? Ya que los derechos de autor además son tan pequeños en nuestro país, por lo menos, que además encima los pierdas cuando llegas a tu jubilación, pues es algo de verdad dramático, ¿no? También ofrecen asesoramiento, pues en casos como hemos mencionado, el tema de la autoedición. Hay muchas editoriales que no admiten que hacen autoedición o coedición, ¿no? Lo intentan tapar y después te encuentras con contratos que a lo mejor si llegas de primeras y no lo sabes, crees que es lo normal, ¿no? Que tengas que aportar un dinero y no es Eso así, es. ¿no? En una edición tradicional el autor nunca aporta dinero, nunca debe aportar dinero. Tampoco debe rechazar sus derechos de autor, ¿no? Entonces son cosas que a lo mejor en el desconocimiento que puede haber por ser una primera obra, pues ellos tienen un servicio jurídico, ¿no? Que te informan, incluso si ya has firmado un contrato ya posterior y te das cuenta de que no te están pagando derechos de autor o que ha ocurrido esto, ¿no? Pues puedes recurrir a ellos para que te ayuden, ¿no? Después, bueno, hace 2 años tuvieron presencia por primera vez en la Feria del Libro. Yo creo que este año también, que será en septiembre, la Feria del Libro de Madrid, tendrán también una caseta, o sea que os animo, además la cuota son alrededor de 60 euros anuales, que realmente si lo pensáis no es mucho, hay acceso a cursos gratuitos, cuando uno publica su obra hay un espacio en la web de la Asociación Colegial de Escritores en el cual podemos un poco promocionar o difundir los actos que hagamos con respecto a esa obra, ¿no? Pues si es una presentación, pues se queda anunciado, ¿no? Hay apoyo por parte de ellos en redes sociales. Yo creo que es interesante, si no la conocéis, que le echéis un vistazo,
porque sobre todo para la gente joven que no está en el mundillo literario y quiere entrar en él, pues cualquier tipo de duda que puedan tener al respecto, ellos lo van a resolver. Efectivamente, hemos dejado en el chat ahí la URL para que le echéis un vistacillo, porque puede ser muy interesante. Precisamente, Marta esta semana pasada ha hecho un artículo sobre todo el tema de coedición, de cuando vas a publicar una obra, porque es que cuando te van a decir, cuando te llega alguien y te dice, no, es que te vamos a publicar, tú tienes tal sensación de, ay, qué bien, tan entusiasmo y tal, que luego muchas veces no leemos esa letra tan enrevesada que tienen los contratos Y juegan todo y con la no nos damos ilusión. cuenta. Sí, y muchas juegan, es una pena, muchas juegan con la ilusión de los autores, ¿no? Y entonces, Sí, claro, tú te centras en, ay, van a publicar mi obra, pero bueno, luego ¿qué ocurre? exacto. ¿No? A veces ni siquiera hay una distribución, entonces esa obra a lo mejor no va a llegar a las librerías, con lo cual no solo has pagado, sino que tu obra además ni siquiera va a llegar a las librerías o va a llegar a una librería amiga de ese editor, pero no va a estar, o solo se puede vender o la tienes que vender tú. Entonces, bueno, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que no hay nada negativo en hacerlo, pero que sepamos que estamos teniendo a cambio, ¿no? Y de verdad, eso, toda la letra pequeña que sea bien explicada y que no debería ser letra pequeña, deberían ir a las claras y decir, mira, esto es lo que ofrecemos, Exacto. es una coedición, si tú lo quieres, perfecto, si no, pues no pasa nada, pero que no sea engañoso, ¿no? Porque es jugar además con el trabajo y la ilusión y el talento también de una persona, y es triste. Efectivamente. Hmm. Que luego es muy duro. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más bonitas. Esther, ¿ahora mismo estás trabajando en algún manuscrito? ¿En alguna historia? Pues llevo tiempo con una historia que además, bueno, aunque no lo había hecho nunca, pero esta vez me parece que me voy a lanzar a retomar un poco la historia de un personaje de la novela anterior. Este personaje, el que os decía que tenía poco peso en la historia, poco peso a nivel de páginas, ¿no? Pero tenía mucho trasfondo. Y es un personaje que yo trabajé mucho, como os decía antes, y de algún modo, pues como que se había quedado muy presente, ¿no? Cuando yo terminé la historia, también yo creo que porque como sigo con la promoción del libro, pues es como que la historia sigue muy viva, porque sigo teniendo pues alguna entrevista o alguna reseña, ¿no? Pues que me hacen recordar el libro. Entonces, bueno, tenía una idea previa para escribir, pero la he dejado un poco apartada pues para centrarme en la historia de este personaje, ¿no? Va a ser una novela que no es que está muy conectada a la anterior, pero no pasa nada si alguien no ha leído Mares sin dueño y quiere leer esta novela, ¿no? Porque serán independientes, aunque por supuesto tendrán mucha relación, ¿no? Pero serán independientes. Entonces, lo bueno es que ese personaje lo tengo muy trabajado, ¿no? La historia la tengo muy clara, pero bueno, todavía estoy en fase, pues, de seguir tomando notas, ¿no? Y de ver cuándo me puedo sentar y sacar ese tiempo, ya Claro sabéis, que es ¿no? difícil. De Es que reservarse, eso es muy sí, ¿no? complicado. De lanzarse. Entonces, bueno, pues es lo que tengo en mente ahora mismo y yo espero que sí, que poco a poco vaya saliendo, porque lo que es la historia la tengo clara y, bueno, lo único que ya sabes luego que los tiempos pues son siempre muy relativos, ¿no? Porque uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Hmm. Estaba recordando. Ah, vale. Sí, es que Digo, se me ha petado bien. no quería cortar a Esther y digo, estoy recordando por el chat que pueden hacerle las preguntas cuando quieran, ¿vale? Que os veo que estáis ahí muy interesados en el tema porque veo que estáis conectados, pero no sé si es porque no quieren interrumpir, porque les parece No se también muy entiende. interesante Nada, o algo pueden así. interrumpir lo Por que eso quieran. estaba. Sí. No, por eso me había quedado ahí un poco pillada. Digo, ay, que está terminando de hablar y no me da tiempo. Si es que te hemos visto ahí con el este de cargando. Qué cabrón. Vale, me parece súper interesante y creo que está muy bien que me hayas dejado esta pregunta, Marta, porque a mí me interesa mucho tema de promoción.
en estos libros que has estado publicando con diferentes editoriales, ¿te han ayudado con las estrategias de promoción del libro? ¿Lo has tenido que hacer tú muy a tu bola, sin el apoyo, o cómo lo habéis elaborado? Bueno, pues yo creo que para mí ya con esta tercera novela sí que ha supuesto un salto, ¿no? Porque ya publicar en Tres Hermanas ha sido para mí como un avance muy grande, ¿no? Ya Tres Hermanas es una editorial con una solidez, ¿no? Y con una presencia bastante potente a nivel nacional. También los libros llegan a Latinoamérica, ¿no? Y Cristina Pineda, su editora, pues cuida mucho el tema de la promoción, ¿no? Sí que ahí me he sentido como muy respaldada. Quizá las dos primeras novelas eran editoriales más pequeñas, ¿no? Con Adesoras trabajé también muy bien, además porque estaban en Madrid, que eso ayuda, ¿no? Porque Carena, por ejemplo, al estar en Barcelona, pues parece que no, pero el factor distancia siempre Sí, dificulta las cosas, ¿no? Con Adesoras también trabajé muy bien, nos hicimos una ruta por muchos sitios de España, Susana, Noeda y yo. Y bueno, y fue difícil porque, como os decía, pues al ser pequeña editorial se nota pues que todo cuesta mucho. Entonces siempre, yo creo que aunque sea una editorial grande, siempre el autor tiene que apoyar, ¿no? Porque sí que tengo un par de sí, amigos que publican en editoriales muy potentes. Una amiga, de hecho, pues, ha publicado recientemente una editorial con una editorial muy poderosa y aún así la competencia es brutal, ¿no? Y precisamente porque son editoriales grandes, tienen autores también muy grandes, con lo cual cuando uno llega de nuevas tampoco pueden centrarse en ese nuevo autor, ¿no? Entonces es un mito, ¿no? Lo de pensar que si uno llega a una editorial enorme se lo van a dar todo hecho. Por desgracia ahora yo creo que no, que todos los autores, esto es como el hombre orquesta, hay que hacer todo, ¿no? Escribir, corregir, después uno tiene que moverlo como pueda. Entonces ahí no voy a mentir, ¿no? Yo siempre intento apoyar también un poco supongo que por mi profesión de periodista, ¿no? Que siempre estuve muy vinculada a este tipo de trabajos, siempre intento apoyar todo lo que pueda al editor, ¿no? O incluso pues ofrecerme, yo siempre digo que sí a todo lo que me propone, por pequeño que sea, yo siempre lo agradezco y creo que sirve porque nunca sabes eh, a través de qué pequeña revista, ¿no? O de qué canal de YouTube vas a poder llegar a cierto tipo de lector y siempre es bonito. Pero sí que es cierto que con esta última publicación con Mare sin dueño sí ha habido una estrategia como mucho más sólida de promoción del libro, pero yo creo que es inevitable pues que tú hagas ese apoyo, ¿no? De que tengas presencia en redes sociales, ¿no? Que intentes pues estar lo más disponible que puedas y bueno, dentro de que es verdad que las redes sociales quitan mucho tiempo, que también es raro, ¿no? Porque necesitamos ese tiempo para escribir, pero también necesitas esa presencia porque Mm. si no, pues parece como que no existes, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer hay balance entre las dos cosas. De hecho, te están preguntando por el chat que tú como autora, ¿qué herramientas usas para promocionarte? Si tienes un blog, redes. Pues yo tenía un blog hace mucho tiempo, lo sigo teniendo, pero el pobre se llama Un día en Macondo. Y bueno, antes solía escribir bastante en él, con el tiempo, pues bueno, ya sabéis, es que es casi imposible, me cuesta mucho, hace tiempo que no escribo en él, pero sí solía escribir bastante. También cuando hubo ese boom de los blogs, ¿no? Ahora parece como que los blogs, sí. como que todo es mucho más la imagen, ¿no? Los directos, pero bueno, hace años cuando hubo ese boom de los blogs, pues yo tenía ahí mi rinconcito, mi Macondo particular, que sí que lo cultivaba mucho, ¿no? Después a mí, como herramienta para interactuar y siempre me ha gustado mucho Twitter. Es verdad que ahora, pues Instagram me ha encontrado ahí un nicho para el mundo de los libros, porque, claro, al jugar con la imagen, pues es muy potente, ¿no? Sobre todo estas editoriales que cuidan mucho las ediciones, pues yo creo que Instagram ha sido como un gran apoyo. Yo empecé como muy vinculada a Twitter, ¿no? Porque quizá antes Instagram, pues no estaba tan volcada en el mundillo cultural como ahora, ¿no? Que ha cambiado mucho. La que siempre me ha dado como más pereza ha sido un poco Facebook, ¿no? Pero bueno, creo que son todas útiles, ¿no? Y bueno, sí que ahora, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Ahora me tengo que poner las pilas con las últimas porque, por ejemplo, Twitch, pues no conocía nada, así un poco a través de vosotras, ¿no? Es como, tengo que ir actualizándome. Pero yo creo que sí, que son positivas, o sea, teniendo cierto cuidado en el sentido de que no nos absorban mucho, ¿no? Y que sepamos, pues que, bueno, que no todo es tan bonito como parece las redes sociales, ¿no? Yo creo que sí que son un apoyo y
sirven, ¿no? Y también es enriquecedor conocer la opinión de los lectores, ¿no? A través de esos métodos. Lloro de emoción realmente, de verdad, porque me encanta que me digáis, no, sí, sí, es que no es solamente escribir el libro, es que también tienes que tener esa presencia en redes sociales. Es algo que siempre digo. ¿Cuándo tienes que tener esa presencia en redes sociales? Pues no cuando ya has sacado tu libro, sino tiene que venir de antes. Claro, sí, es el Tienes que proceso. haber creado esa comunidad, ¿no? Porque si Claro. no, vale, pues saco mi libro, oye, he sacado mi libro, pero no hay nadie detrás que te diga, qué guay, voy a cogérmelo ya, ni nada por el estilo, ¿sabes? Entonces, es Sí, muy poco a poco, importante. claro. Sí, es verdad que la inversión es muy grande porque es mucho tiempo, ¿no? Y Mm, exige Y mucha mucha dedicación. constancia. Sí, mucha Constancia, sobre constancia. todo. Salvo los escritores, eso, pues grandes escritores que tienen quien les lleve las redes sociales o algunos que directamente renuncian por eso, precisamente porque dicen, no, es que yo soy un escritor, yo necesito volcarme, que también lo entiendo perfectamente, ¿no? Hay Sí, muchos escritores que no quieren o no les gusta sentirse expuestos, es todo también muy respetable, ¿no? También yo pienso que el autor, además, normalmente somos como criaturas muy solitarias y a veces como muy pues tímidas quizá muchas veces, ¿no? Entonces también entiendo que esa exposición no a todo el mundo le gusta, ¿no? O sea que también es respetable. sí, sí, pero luego, por ejemplo, cuando tienes que hacer una firma de libros o cuando te dicen, no, ves que tu editorial te dirá, es que nos gustaría que estuvieras en la feria del libro firmando Claro, o dando una charla, sí, lo que sea, es que eso ya es exposición. claro, Entonces, si tú te prestas a hacer eso, también tienes que tener en cuenta que va a ser importante que tú tengas una claro, exposición en redes sociales porque es también la forma de que no sea un momento puntual y ya está, claro, sino que claro, tengas opción a que te vean más tiempo. claro. Yo lo que veo triste es ahora, pues esta moda que hay, ¿no? De que el número de seguidores de redes sociales No, pueda garantizarte una publicación. Eso me parece muy triste. Es así, hay un nicho ahí y no, ya no va a cambiar, ¿no? Pero a veces, pues cuando vamos a la feria del libro y vemos estos autores que dices, pero yo este autor no conocía o no tal, y de repente te dicen, sí, tiene no sé cuántos mil seguidores. Bueno, pues a ver, esto de que un influencer, por ser influencer, ya sea autor, pero Pero a ver, eso ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora se sí, incluyen claro, influencers en redes y antes simplemente eran los claro, famosos de turno. claro. Esto es como O sea, exactamente. decía, hay cuando una de columna, toda la sí, vida una periodista famosa o un periodista claro. o un actor saca un libro y se va a vender en las mejores editoriales. Sí, hay una columna muy buena de hace muchos años de Juanjo Semillas de esto, ¿no? De un buen cocinero escribe un libro, ¿no? Un buen deportista, tal. Claro, el escritor, pues es escritor y tiene solamente como digamos ese espacio, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando toda persona que destaca en algo, ya solo por el hecho de destacar en algo, ya también tiene que ser escritor, ¿no? O puede ser escritor porque una editorial detrás va a editar ese texto, lo va a hacer todo lo más atractivo posible para que se venda también, ¿no? Pues bueno, por desgracia es así, ¿no? Y es un mundo que ha cambiado y que yo creo que por la competencia que decíamos antes, ¿no? Pues las editoriales a veces creen que solamente por ese número de seguidores pues ya les va a garantizar las ventas, que al fin y al cabo pues también es algo que para ellos es importante porque estamos hablando de dinero y de, De negocio. básicamente, ¿no? De subsistencia. Si esto fuera altruista, pues no importaría, ¿no? Pero Mm. por desgracia es así. Mm. Mira, preguntaban en el chat si sigues formándote como escritora. ¿Has hecho últimamente algún curso interesante? Eso me Pues gusta. últimamente no. Yo hice un máster de narrativa hace años con la Escuela de Escritores que fue muy intenso porque son 2 años y es un máster, la verdad que es, bueno, es una pasada, es increíble la formación que dan, ya os digo que son 2 años. Y después, pues la verdad que hice un curso de un año, pero era más bien del mundo editorial, ¿no? Porque yo siempre he tenido esa idea de, bueno, uno de mis sueños es ser librera y el otro que tenía también ahí un poco era montar una editorial, ¿no? Teníais esas dos ideas eh, Nunca es para tarde, ¿eh? Nunca es tarde para ninguna de las claro, dos cosas. nunca es tarde, es difícil, pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, hice también hace unos añitos un curso de un año sobre todo el mundo editorial, ¿no? Pero enfocado más bien, pues eso, a cómo montar una empresa editorial. Últimamente de cursos de escritora, la verdad que de escritura no he dado mucho, sí que siempre estoy pendiente de, pues eso, si me sobra un poquito de tiempo
para seguir formándome porque lo considero muy interesante. Pero de todas maneras, para mí, yo creo que una de las mejores formaciones, que siempre lo digo cuando la gente me dice un consejo, es que es súper básico, pero es que en el que no falla, leer, o sea, leer diferentes autores, diferentes tipos de obras es siempre la mejor formación, ¿no? Porque la mayoría de los autores han sido autodidactas, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los consejos que nunca falla. Pues sí. Vale, y ahora vamos a volver a hablar un poquito del libro del que hemos venido aquí a hablar, que es El Sol de Argel. Y queríamos saber cómo surgió la historia, cómo te surgió la idea para escribir El Sol de Argel. Un poco difícil de decir en voz alta. Sí, ¿no? Cuesta. Pues la historia de este libro viene un poco por el edificio que aparece en la novela, ¿no? Ese edificio, bueno, por si acaso alguien todavía no lo ha leído, no voy a decir nada, es un edificio que está en el centro de Madrid, ¿no? Un edificio muy carismático. Que tiene mucho peso en la historia. Y bueno, yo tuve la suerte de que durante unos años viví cerca de ese edificio que a mí me parecía fascinante, ¿no? Y que tenía una historia pues que yo desconocía y que yo creo que mucha gente desconoce, ¿no? Porque es como uno de esos muchos edificios que hay maravillosos en Madrid que han quedado deshabitados después de los años, ¿no? Y que si uno se pone a rescatar pues tienen historias apasionantes. Y yo sabía que quería escribir sobre el tema de la identidad, como os decía al principio, ¿no? Quería escribir sobre gemelos idénticos por ese tema, ¿no? Por todo lo que comparten, ¿no? Por cómo son casi la misma persona. Y para hablar de los secretos de las familias, que también es uno de los temas de la historia, y un poco la ambientación me vino por eso, ¿no? Porque yo tenía esa fascinación por ese edificio eh, y me llamaba mucho la atención, entonces decidí ambientar parte de la historia ahí y precisamente pues de ahí surgió, ¿no? De la unión de esos temas y de encontrar pues un edificio que también pues en el que la historia tuviera esa cabida, ¿no? Esa parte esa parte misteriosa que tiene la historia. A mí me parece muy interesante precisamente porque esta historia empieza, o sea, no voy a contar nada de que no sea de lo que pone al principio, o sea, empieza con un suicidio. Y es que es algo que es un tema que mucha gente no se atreve a tocar precisamente por lo que conlleva, ¿no? ¿Por qué te atreviste a hacerlo? Porque además todo hace que tu historia sea muy intimista, ¿no? Muy arraigado a lo sentimental y a lo emocional. Y es que es un tema muy complicado, ¿no? Sí, es un tema muy tabú, yo creo, todavía en la sociedad, ¿no? Se ha tocado mucho en literatura y yo creo que es un tema que es difícil abordarlo, ¿no? Pero a mí me parece un tema muy poderoso narrativamente. Yo me decidí, yo creo, a abordarlo también por la conexión que tiene con Camus, que está muy presente en esta novela a través del extranjero, ¿no? Y de otras de sus obras en el cual pues a él le parece como la cuestión, el tema del suicidio, ¿no? Le parece como la cuestión filosófica más importante del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre para que uno tome esa decisión tan drástica, ¿no? Es algo, o sea, me interesaba mucho esa parte de juicio, ¿no? El suicidio es un acto egoísta, ¿no? Porque pensamos solo en nosotros y no pensamos en quién se queda detrás, ¿no? O es un derecho, por así decirlo, ¿no? O uno gobierna sobre su propia vida y tiene que tomar esas decisiones cuando no se siente feliz o cuando tiene problemas importantes, ¿no? Y luego qué hay detrás de ese suicidio, ¿no? Pues también el estereotipo de no tienes que tener una depresión muy poderosa o tienes que haber tenido un fracaso o un dolor muy grande, ¿no? Pues a veces incluso va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, es un tema muy complicado. Y a mí me gustó abordarlo porque yo creo que es un tema que si se hace contacto, si se aborda contacto, ¿no? Y dentro de, pues que es un tema que puede llevar, pues conlleva mucha privacidad, ¿no? Y un duelo que no todo el mundo elabora de la misma manera. Pero yo creo que es un tema que a nivel narrativo es muy potente, ¿no? Que da mucho juego y por eso me decidí un pelín a abordarlo, ¿no? También no solo ya por el tema del suicidio, ¿no? Sino sobre
lo que ocurre, ¿no? Las consecuencias a nivel, pues eso, de los que se quedan, ¿no? Cuando una persona decide tomar esa decisión, sobre todo el círculo familiar, ¿no? ¿Qué ocurre? Y por eso el personaje de Martín, ¿no? Por eso hay ese juicio, ¿no? Ese dolor, es un poco esa ira que Martín tiene hacia su hermano por haber tomado esa decisión y al Mm. final desemboca en un juicio que él está haciendo, ¿no? De por qué fuiste capaz de tomar esa decisión. Y un poco por ahí me decidí. Yo creo además que es un tema que en mi narrativa tiene bastante peso, ¿no? Porque en mis tres novelas, de algún modo u otro, está presente. Es un tema que a mí como que me inquieta mucho, yo creo que porque me escribo sobre las cosas que me inquietan, las cosas que desconozco también, ¿no? O que me dan miedo, pues tiene mucho peso en mi narrativa. Me pareció muy interesante, ¿no? Pero precisamente por eso, porque creo que es un tema que a día de hoy es muy tabú Mm, y que te hayas atrevido también a tocarlo y a ver, dentro del libro se ve mucho la evolución del personaje principal, ¿no? Y de cómo lo asume y cómo se enfrenta a ello, así que me gustó mucho en ese sentido, ¿no? mm. Precisamente porque es un tema tabú, ¿no? No solo en Y creo literatura, que además, en general es algo que no se menciona. no, sí, 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 Claro, socialmente es totalmente. un tema muy tabú y Sí, no o sea, nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que también se pueden tratar este tipo de temas. Claro, sí, no, no, es verdad, es como necesario, ¿no? También, incluso en la segunda novela, aunque se habla mucho más, ¿no? Pero que también aborda un tema que es muy difícil, ¿no? Que es el de las relaciones tóxicas, ¿no? mm, Del maltrato psicológico, ¿no? Que, bueno, por desgracia lo tenemos muy presente en Mm, la sociedad y, bueno, sí se habla, ¿no? Pues que, por desgracia, los medios de comunicación, pues cada dos por tres cuando ocurren hechos tan lamentables, ¿no? Pero hay veces que cuando no tiene por qué llegar, ¿no? A la muerte de una persona, ¿no? En la segunda novela lo que abordo es cómo te mina, ¿no? Cómo esa psicología que se queda tan tocada, ¿no? Cuando en una relación tóxica que alguien piensa que es una relación amorosa y no lo es, ¿no? Ha dejado de serlo, pero porque no hay violencia, pues se nos pasa por alto esa violencia psicológica, que es incluso peor, ¿no? O por lo menos, si no peor, es que se puede poner al mismo nivel que la violencia física, ¿no? Entonces son temas que yo creo que a mí me gusta explorar, ¿no? A través de la literatura. El segundo libro, además, si los que están por aquí presentes no lo han leído, se nota también además un salto en ti como autora, pero Mm, además es que el tema es mm, bastante potente en ese sentido. O mm. sea, es una lectura Sí. que te inquieta, no en el mal sentido de la palabra, al revés. No, es Es, verdad, es un sí, tema que te sí. debe inquietar Sí, y es, eso se es logra verdad muy que bien. es una novela, es verdad que inquietante, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que un poco también, si se puede decir, valiente en el sentido de, pues que no es un tema a priori agradable, ¿no? Porque es como cuando tú crees que tienes una relación, cuando tú amas a alguien, ¿no? Pero hay un punto en el que, pues, estás con una persona que es la persona errónea, ¿no? Y no te das cuenta, ¿no? Tú te empeñas en creer que es una relación afectiva, ¿no? Y hay un punto que traspasas los límites, y es lo que le ocurre a la protagonista de la segunda novela, ¿no? Entonces, también es difícil porque ocurre muchas veces, ¿no? Y a veces no hacemos esa reflexión, no nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor es a posteriori cuando uno dice, he estado metida en una relación que era totalmente tóxica, que podía haber acabado muy mal, ¿no? Y cuántas veces no ocurre Pero eso, desde, ¿no? desde fuera es fácil verlo. Claro, Desde pero dentro las cuando uno está perspectivas dentro, cambian. claro, y es un poco lo que cuenta, ¿no? La protagonista de esa novela, ¿no? Hace como esa reflexión, ¿no? De cómo le ha afectado a su vida a posteriori, ¿no? Porque en ese momento ella no se da cuenta. A mí personalmente es la que mm. más me gusta. No quiero decir que las otras no me gusten, pero si tengo que elegir una me quedo con La Noche de los Cuerpos. Me alegro. Vale. Si alguien en el chat tiene alguna pregunta más, id lanzándolas porque nos quedan ya muy poquitas para terminar. ¿Vale? Yo voy a hacer la siguiente, pero id lanzando las preguntas que tengáis porque vamos a terminar prontito. Vale, pues la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿dónde puede la gente conseguir tus libros? Muy bien. Pues bueno, mis libros en general, yo siempre digo, por favor, librerías, siempre apoyemos a las librerías, ¿vale? No voy a mentar ahí al gran, lo siento por Amazon, lo siento, pero eh,
la labor de las librerías es increíble. Entonces, Mm, si los libros, como sabéis, por desgracia, duran muy poquito en librerías por todo lo que se publica, pero siempre es muy fácil pedirlos y llegan en 3, 4 días, muy poquito, ¿no? Si no, por ejemplo, sí que con El Sol de Argel, como ya hace muchos años que se publicó, es como un poquito más difícil conseguirla. En la página de la editorial de Carena la venden sin problema, la envían no solo en España, la envían también a cualquier punto del mundo, ¿no? Según me dijeron. Mares sin dueño sigue estando en muchas librerías, afortunadamente, y en La Noche de los Cuerpos igual, ¿no? Se puede pedir sin problema. Entonces, yo siempre digo eso, en las pequeñas librerías que además a los autores que están empezando, ¿no? A los pequeños autores, nos ayudan siempre muchísimo porque sí. son de verdad las que apoyan. Una gran librería normalmente pues no va a invertir en apoyar a un autor pequeño, ¿no? Pero una librería de barrio, ¿no? Una pequeña librería siempre va a prestar atención a lo que hacen los autores y las editoriales independientes, ¿no? Entonces yo siempre que puedo os recomiendo, venga, seguro que tenéis una librería en vuestro barrio muy cerquita a la que podéis hacer un encargo o que envía a casa, ¿no? Todo eso, pues me parecen siempre las mejores opciones. Y luego tengo la suerte de que mis novelas, por lo menos las dos últimas, están en muchas bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que me hace también mucha ilusión, porque es una forma estupenda, ¿no? De, oye, que yo sé que Pues mucha sí. gente a lo mejor no tiene la capacidad, ¿no? O la situación económica pues para estar invirtiendo en libros, pues también, por lo menos las dos últimas, y sé que en algunas El Sol de Argel también, están en las librerías en las bibliotecas, perdón, de la Comunidad de Madrid. He puesto en el chat solamente la del Sol de Argel porque sí que sabemos que es un poquito más complicado Esta de... tiene que ser a través de Carena, ¿no? Aunque sí, Claro, sí. pero bueno, el resto, pues por favor, apoyemos a las librerías, di que sí, es que tienen una labor maravillosa y por desgracia alguna ha tenido que cerrar Claro, durante esta época tan mala, así que vamos a claro, intentar apoyarlas un claro. poquito. Sí. Preguntan por el chat si has participado últimamente en algún concurso editorial. Pues no, la verdad que, o sea, como si he presentado mi novela o si he sido, o como jurado, que no me Yo queda creo muy que un claro. poco como ambas, ¿no? Que también es interesante saberlo como jurado. No, pues la verdad que no. Hace poco me propusieron formar parte del jurado de un premio, pero no, fue un poco precipitado y no tenía tiempo para hacer. Bueno, es que justo me coincidió, más que fuera precipitado, me coincidió con que en esas semanas estaba previsto que diera luz, entonces hubiera sido un poco complicado comprometerme, ¿no? Sí No que sé. me gustaría, me encantaría. Uno de mis sueños es que me propusieran formar parte de un jurado literario, porque me parece algo muy enriquecedor y muy bonito. Y concursos literarios, he de decir que quitando cuando creo que tenía 15 o 16 años, que tuve una racha de presentarme a bastantes, no he presentado nunca mis novelas por esa vía. Siempre he ido un poco por la vía de intentar publicarlas con editorial. Sí que tengo muchos conocidos que se presentan a muchísimos concursos, Ujú. pero pues yo no sé por qué nunca, no sé, nunca he optado por esa vía. Pues está también muy bien saberlo, ¿no? O sea, porque sí que nosotras motivamos mucho para que la gente pues quiera también presentar pues tema de relatos, a lo mejor a concurso y tal, pero también está ver la experiencia de autores que han sido publicados, ¿no? Y que, bueno, pues que sí, que al Claro. principio pues sí que te presentabas, pero ahora ya pues decidiste pues que no Centrarte tanto. más en tu trabajo. Yo creo que Mm, sí, yo creo que los concursos también tienen que ser igual como hablábamos antes con las editoriales. Uno tiene que saber muy bien a qué tipo de concurso exacto. presenta, claro, porque muchas veces, bueno, ahora ya casi todos admiten que se mande vía digital, ¿no? Pero antes, que había que imprimir y mandar 3 copias y todo, pues claro, a ver, esto es como lo de antes. Con una primera novela, pues igual no te vas a presentar al Planeta. Pero bueno, yo creo que si uno mira muy bien qué tipo de premio es y que esté seguro de que es un premio con cierta calidad, en el sentido de que sea un premio limpio, ¿no? Que también a veces eso pues está mal decirlo, pero es que es así, ¿no? Pues no todos los premios son limpios. Pues también es una opción súper buena. Oye, si surge, pues es maravilloso. Además, si hay una dotación económica, que siempre es una ayuda increíble, o que te lo publiquen, pues siempre es una ayuda, es un apoyo muy grande. Pues sí. También nos gustaría saber qué autores o libros son para ti una referencia.
Muy bien. Pues qué difícil, ¿eh? Esto creo que una vez lo comentábamos. Esto da pues, para una charla. Es Por que sí sola. claro, son tantos, ¿no? Pues como decía, pues yo cuando empecé, os mencionaba antes, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la fantasía, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer, pues todo, La historia interminable, bueno, todo Michael Ende, María Gripe, todos los libros del barco de vapor con los que iba creciendo, ¿no? Las novelas juveniles de Carlos Ruiz Zafón, bueno, todo eso lo que me empezó a alimentar como lectora cuando era muy, muy jovencita, ¿no? Después, pues tengo predilección, en el panorama nacional tengo predilección por Carmen Martín Gaite y Ana María Matute, bueno, y Carmen Laforet también, ¿no? Esa generación de los 50, ¿no? Pues también con Delibes, ¿no? Que me parece una generación de escritores maravillosa, pero ellas como mujeres, pues para mí Carmen Martín Gaite es como mi escritora de cabecera, ¿no? Y incluso Sí. Ana María Matute diría que las dos, siendo muy diferentes, para mí son como unas referentes increíbles, ¿no? Después, bueno, me gusta mucho Virginia Woolf. En poesía, pues siempre me han gustado muchas autoras como Silvia Plath, Alejandra Pizarnik. Después toda la literatura latinoamericana, bueno, para mí ha sido como un referente increíble, ¿no? Ya no solo García Márquez, ¿no? Sobre Cortázar me apasiona, ¿no? Rulfo, que me parece un narrador que además les influyó a todos, ¿no? Un poco Sí. antes de comenzar el boom. Pues es que claro, a ver, pensando así, ¿no? O sea, tanto después de una época que me gustaba mucho Paul Auster, y luego si os hablo, por ejemplo, aquí de la narrativa eh, española, pues me gustan mucho autores como Sara Mesa, me gusta mucho Elvira Navarro, ¿qué más? Que luego siempre me dejo, cuando me preguntan luego a posteriori siempre digo, ay, me gusta mucho en la actualidad una autora vasca, Edurne Portela, que sus novelas hablan mucho del tema de la violencia en general, que me parece una narradora maravillosa y muy interesante. Joder, es que creo que tenemos escritores muy, muy buenos en Muy España. buenos. Entonces, sí, o sea que, ¿qué más puedo decir así? Que me dejo, sí. Bueno, la verdad es que has nombrado un montón, no te preocupes porque no creo que nadie se diga, ay, a mí no me Pessoa, duro. Pessoa me encanta, Pessoa. O sea, es como Eso, sí. O sea, como por ejemplo el libro del desasosiego es como ese libro de Mesita de Noche que siempre se queda ahí. Es de mis autores favoritos. Sí. o sea, ¿y algún libro así concreto que digas este? Pues tengo una pasión increíble y que yo creo que no acabará nunca por 100 años de soledad. O sea, me parece de esto de si te tuviera que llevar un libro a una isla, que es horrible que te pasara eso, ¿no? Porque es como, ay, no me puedo llevar solo uno. Pero es un libro que, no sé, además que lo he leído 4 veces y cada vez que lo leo descubro como un nivel superior de... Es que es un libro que creo que tiene tantas lecturas diferentes, ¿no? Que se puede leer desde la parte del realismo mágico, pero que también es una crónica de Latinoamérica, ¿no? Es también una suerte de autobiografía de García Márquez, ¿no? Me parece un libro de verdad que es mágico. Y un libro un poco difícil, ¿no? Que no todo el mundo es cierto, que no a todo, eso que es un bestseller, ¿no? Que a veces decimos, bueno, parece que los bestsellers, pues no, es un libro que no a todo el mundo le gusta, es un libro difícil, ¿eh? Porque es una saga como muy complicada, no es un libro casi sin diálogos, que quizá no es para todos los lectores, incluso hay gente que le apasiona a García Márquez, pero justo en Años de soledad no les llega, ¿no? Pero para mí es como ese libro, y ya os digo también, me gusta mucho el libro del desasosiego de Pessoa, ¿no? Me parece también una obra imprescindible. Joder, pues sí Pues que nada, has dado un buen repaso aquí de recomendaciones. Quien haya sí. estado tomando nota tiene pa unos meses de lectura. Es que ese es un tema que de verdad yo siempre digo cuando le preguntan a algún autor tal, digo, "Jo, es que esto sí que daba para una entrevista entera, ¿eh? Porque, Sí, madre mía, es que al final, como decía Borges, somos los libros que hemos leído, ¿no? Yo creo es que al cierto. final es eso, que al final todos los que nos marcan se quedan con nosotros de algún modo u otro. Nos pregunta Dani por el chat que para empezar a leer a Márquez, ¿qué libro recomiendas? ¿Cuál crees que es el más amigable así para adentrarse en Márquez?
Quizá el amor en los tiempos del cólera, diría, porque yo separaría un poco, por ejemplo, si alguien es más del ámbito periodístico, quizá Crónica de una muerte anunciada o Noticia de un secuestro, y pueden gustarle más, ¿no? Si hay una persona que sea un lector como quizá más avanzado, pues yo diría, pues lánzate con 100 años de soledad, pero quizá o una de sus obras más amables y que no requiere a lo mejor tanta, no diría, a ver cómo diría, ¿no? Como que estemos metidos en ese universo de García Márquez, quizá a lo mejor, El amor en los tiempos del cólera o El coronel no tiene quien le escriba, que era como de sus obras favoritas, ¿no? Que son dos novelas muy amables, yo creo que muy sencillas de leer, ¿no? Para Sí, diferentes niveles de lector. totalmente de acuerdo. Sí. ¿Sigues tú, Vir? Ah, vale, sí, pues digo yo, no sé si querías leerlo tú. Bueno, y ya un poco para ir cerrando, ¿qué consejos así rapidillos le darías tú a alguien que está empezando y que no tiene a lo mejor mucha experiencia en el Está mundo de la empezando a escribir. escritura? Sí, Vale, mundo de la pues escritura. el más sencillo y el más barato, leer siempre. De verdad suena tópico, pero yo durante un tiempo fui correctora no correctora, perdón, lectora de manuscritos, ¿no? Tanta gente hay que se pone a escribir y no ha leído, no tiene mucho bagaje como lector y yo creo que es imprescindible. Es que a escribir se aprende escribiendo, pero También después de haber leyendo. leído mucho, ¿no? Entonces, si uno tiene que dedicar tiempo y tiene que hacer una inversión por encontrar ese espacio para escribir, también tiene que hacerlo para leer diferentes autores, ¿no? No quedarnos solo con un tipo de narrativa, ¿no? De todos los géneros aportan. Ese sería mi principal consejo. Luego, pues también estoy muy a favor, por supuesto, de la formación, ¿no? ¿Por qué no se puede formar un escritor? Obviamente, esto es como en todo. Por supuesto, hay muchísimos tipos de cursos, hay mucha oferta ahora, tanto presencial como online, pero yo siempre os diría eso, no dejéis de leer. Aunque estemos en una época que a lo mejor uno crea que está más disperso, ¿no? Siempre hay un libro que nos ayuda, siempre hay un libro que nos va a aportar y es como la formación, yo creo, más básica, pero más importante para un escritor, porque yo creo que todo escritor, antes que escritor, es un lector, ¿no? Y si no, algo me falla, ¿no? Es como, si no es así, no, es como se dice ahí, ¿no? Chirría. O sea el que os diría. Y luego, pues eso, mucha constancia también, ¿no? Muy buen Escribir es consejo. un ejercicio de soledad que es verdad que a veces tienes que renunciar a muchas cosas, ¿no? Pero es necesario porque por desgracia pues no es como otras cosas que se puede hacer en grupo, ¿no? Necesitas, o por lo menos yo creo la mayoría de escritores necesitamos ese cuarto propio, como decía Virginia Woolf, ¿no? Esa soledad, eh, ese dedicarle. Y otro consejo pues también es que aunque sea un ratito, pero todos los días esa página, ¿no? Esos párrafos, siempre que no digamos, uy, han pasado 3 meses y no he escrito nada, ¿no? Pues bueno, que sea un diario, ¿no? Un cuaderno de notas. Todo eso ayuda y es importante, ¿no? Yo creo que la constancia es que es eso que decía Picasso, ¿no? Las musas, vale, pero te tienen que pillar trabajando. O sea, yo creo firmemente en eso. Sí, entonces eso sería un poquito, si os sirve, pues lo que a mí me ha ayudado siempre como a la hora de escribir, ¿no? Esa constancia, leer mucho y bueno, y luego pues copiar en el sentido de que yo creo que al final todos por imitación, ¿no? Uno empieza desarrollando una voz que no es propia, ¿no? Que yo creo que es la suma un poco de todo lo que nos ha influido hasta que llega a tener su voz propia y que es el camino, es normal, ¿eh? Y yo creo que todos empezamos así. También tengo que decir un poco a esto que has dicho de lo de copiar y tal. Es que a mí no me parece tan mal y entre comillas un poco esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, se han escrito luego obras de gente pues, que ha fallecido y que ha dejado los derechos, por ejemplo, es que se me viene a la mente el autor de Peter Pan, ¿vale? Los derechos de Peter Pan los lleva un convento de monjas. Y llegado el punto, el convento de monjas se vio un poco saturado y dijeron, bueno, pues necesitamos ingresos de alguna parte. Y hicieron un concurso de escritura para escribir una segunda parte de Peter Pan. Y así fue como surgió Peter Pan de Rojo Escarlata, que me parece un libro maravilloso. Si no lo habéis leído, o sea, recomendación absoluta.
Y es que mira, y ha sido también un poco de copiar, ¿no? La autora, que en este caso es una mujer, copió un poco la forma de escribir del manuscrito original, hizo Claro. una obra brutal. O sea, ¿por qué no hacerlo? Claro. ¿Por Y qué hablas, no hacerlo? Porque en la mayoría de los casos no tenemos el permiso. No, En no, este sí, caso sí, era pero, una excepción, se pedía, pero por pero en ejemplo, general no se hace por ley. sí. Pero si no, ya, a ya, veces ya. uno la copia, por ejemplo, la influencia, ¿no? Hablábamos alguna vez, ¿no? Del tema de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Como J.K. Rowling siempre ya dice, ¿no? Que su libro es una serie de homenajes, ¿no? A todo lo que le ha influido Sí, Narnia, todo, El Señor de los Anillos, todo, ¿no? O sea, todo está ahí un poco. Ella hizo su historia con su universo personal, pero es una suma de muchas cosas que ella había leído, ¿no? Entonces, ahí está todo. Yo creo que es inevitable. y en ese Ca- sentido también me gusta mucho algo que has dicho al principio de toda la entrevista, que es nada está, o sea, todo está ya inventado, nada es realmente original. Sí, claro que sí, pero afortunadamente eso tenemos los enfoques, ¿no? Sí, Diferente enfoque, menos mal, porque es cierto que yo creo eso, ¿no? Que ya pocas cosas pueden sorprendernos a estas alturas, ¿no? Y hasta ya, yo creo que con la pandemia ya hemos llegado a un punto de sorprendernos de algo que casi no nos podíamos imaginar. O sea que bueno, es verdad que nunca sabemos, por desgracia, ¿no? De lo que nos puede traer la vida, pero es verdad que casi todo está dicho. Afortunadamente hay muchas formas de decir las cosas, que es lo sí, bonito. eso es. Claro. Y que a veces no necesitamos historias nuevas, sino nuevas formas de escuchar esas historias. Eso es, Porque nuevos las buenas enfoques. historias sobreviven al tiempo Claro, Sí, totalmente. y son completamente Sí, diferentes. totalmente. Pero bueno, esa también es la magia de eso, de la voz, de las influencias que ha tenido cada uno, del Sí, momento vital en el que cada uno se encuentra. totalmente. Que tampoco tenemos que obsesionarnos con conseguir una historia inédita de la que nunca se haya hablado antes, que no sé qué, porque no es lo más importante, yo creo. que va, para nada. Así Pues que, nada, por nuestra parte ya hemos terminado. Lo hemos pasado súper bien contigo. sí, muy Yo también. interesante. Os lo agradezco mucho. Un placer. Teníamos ya ganitas de que llegara este día. Así que, pues vamos a ir cerrando, si os parece bien. Muy bien. Recordar a la gente que nos está escuchando que la semana que viene tenemos podcast, que vamos a hablar de la representación LGTB en la literatura. ¿Vale? El sábado 3 a las 11 de la mañana. Hasta sorpresa. Y mañana el momento de escritura. mañana otro Para momento de todos escritura para aquellos, quien quiera escribir. claro, esto que decía Esther, no todos los días un ratito. Bueno, pues nosotras por lo menos nos comprometemos al menos un día a la semana que lo aprovechemos muy bien. Está bien. Y no sé si, Vir, ¿te parece bien que vayamos comentando cositas de un poquito más adelante? Sí, porque ya ha sido publicada la parrilla de Twitch, así que ya podemos ir lanzando cosas y bombazos. Pues dale, venga. ¿Le doy yo? Sí. Bueno, a ver, recordad también que tenemos el mes que viene, va a ser nuestro último mes de esta temporada en el que vamos a hacer cositas en Twitch. Agosto nos lo vamos a tomar para reflexionar y para hacer cambios dentro del club, pero por lo menos todavía nos queda julio, ¿vale? Entonces tenemos el día 8 el juego de creatividad para fomentar un poquito y despertar un poquito nuestra creatividad. Que puedes ser escritor o puedes venir solamente a pasártelo bien. Sí, porque a ese día la mitad de los que nos vienen no son escritores. No son escritores ninguno. Pero bueno, son divertidos los juegos para la creatividad y los puede disfrutar cualquiera. Sí. Que es martes Espera. 8. No, es el jueves. El martes era el de Estoy en el calendario de junio. Estás en el calendario de junio, no. Vale, sí, jueves El 8. jueves 8, coincide también el día 8. Luego, el sábado 17 tenemos una súper entrevista a Rachel Bells, ¿vale? En el que vamos a tocar precisamente el tema un poco de la autopublicación, de cómo ha sido su experiencia también autopublicando, que creo que es muy interesante. Así que tenéis que venir aquí a la entrevista de Rachel porque yo creo que puede ser muy, muy chula. Y lo único que tengo que añadir son los horarios. La entrevista y los momentos de escritura son a las 11 y el podcast. Sí. Y el juego, el día de los juegos es, si no me equivoco, a las 7. Correcto. Y el lettering 6:30, todos los viernes, ya sabéis, para el que se quiera venir a pintar conmigo. Y
eso, en agosto no vamos a tener programación porque estamos trabajando en cambios a partir de septiembre. Que Así toca darle un cambio a todo. Claro, año nuevo, nuevos proyectos. El año nuevo para las cosas así empieza en septiembre. Sí, sí, sí. Así que nada, muchas gracias a Esther primero por estar aquí. Gracias, suerte con esos cambios, que seguro que son para bien. Y muchas gracias también a los que han estado presentes, escuchándonos, preguntando, comentando, porque también iban comentando cosas a su rollo. Y pues también a Vir, por estar aquí también. Por haberme levantado, di que sí. Y también a ti, Marta, que haces un esfuerzo titánico, que vienes corriendo después de una clase para hacer la entrevista. Hoy casi no llego. Casi no llegaba. Estaba yo en plan de, Marta, te queda mucho. Pero bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semanita que viene. Chao. Ay, espera, voy a hacer una raid, que siempre se me olvida. Dadme un segundito. Yo no veo que haya muchos canales conectados, ¿eh? No sé yo si vas a encontrar a alguien de interés. Vamos a ver. Está Belén Jurado Music. Ah, vale, pues mira, pues si quieres a Belén. Pues os dejo para los que os quedéis trabajando escuchando música de esta chica que toca el piano y canta súper bien. Hala. Pues nada, que disfrutéis de la música, que os haga compañía en lo que queda de mañana y muy buen fin de semana, lo que queda de fin de semana para todos. Chao. Gracias.